Hoy vamos a hacer algo único, algo que nadie había hecho hasta el momento. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a investigar varias cosas del presente que se dieron gracias a cosas que ocurrieron en el pasado. Pero para esto tenemos que elegir un tema para investigar. Vamos a investigar acerca de la actual guerra entre Israel y Hamas, y este conflicto durante el tiempo entre palestinos e israelitas. La relación entre el Islam y la guerra de Hamas es un tema complejo que involucra aspectos religiosos, políticos, históricos y sociales. Pero para entender esto hay que viajar al pasado para averiguar y entender ambas religiones y por qué está pasando esta guerra. El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la declaración de la independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación tuvo conflictos con sus vecinos, principalmente países árabes y musulmanes. Se trata de un conflicto que nació en el siglo pasado, pero ha estado latente durante décadas y parece no tener un fin a la vista. Las tensiones entre Israel y los palestinos han existido desde antes de la fundación del Estado en 1948. Miles de personas de ambos lados han muerto y muchas más han resultado heridas en un conflicto que se ha gestado durante mucho tiempo. Para empezar, tienen que saber que si piensan que en este video van a encontrar un acusador, no lo van a tener. Como se dijo anteriormente, el conflicto es entre el Estado de Israel, cuya población es judía, y el Estado palestino, cuya población que son musulmanes. La principal razón de su disputa es la tierra prometida del antiguo hebreo y la tierra santa de Mahoma. Para entender el conflicto tenemos que viajar hasta fines del siglo XIX. Los diversos movimientos nacionalistas comenzaron a engendrarse en los cafés europeos. Así surgió el sionismo. El sionismo fue una ideología y un movimiento político nacionalista impulsado por Ludios, que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado. Esto fue ya que ellos también querían tener un Estado territorial propio, más allá de su religión. Varias personas pensaron diferentes opciones para dónde emigrar y finalmente optaron por migrar a Palestina, que era el antiguo Sion. Sion es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. Esta aparece en la Biblia Isaías 60:14. Pese a que el lugar se encontraba bajo el dominio otomano mayoritariamente de religión musulmana, en 1882 comenzó la primera migración masiva de judíos conocida como la primera Aliyá y en 1904 se dio la segunda Aliyá. También es importante aclarar qué religión predominaba en Israel. Esta era el Islam. Esta tenía ciertas características como por ejemplo, el Islam es una religión monoteísta que se basa en el Corán como su texto sagrado. Algunas de sus características incluyen la creencia en un solo Dios, Alá, la importancia de la oración diaria, la caridad, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida si es posible. Además, el Islam promueve la justicia social, la ética moral y la sumisión a la voluntad de Dios. Las relaciones entre el Islam y los conflictos actuales es compleja y multifacética. Las tensiones y conflictos en varias partes del mundo pueden tener raíces históricas, políticas, económicas y sociales, con dimensiones religiosas también presentes. Es importante señalar que el Islam como religión no aboga por la violencia indiscriminada, pero los conflictos a menudo involucran interpretaciones variadas y a veces distorsionadas de las enseñanzas islámicas. Las relaciones con el mundo musulmán han sido decisivas para las civilizaciones occidentales desde que Mahoma fundó el Islam a principios del siglo VII. Mahoma, también conocido como Muhammad, fue el profeta fundador del Islam en el siglo VII. Nació en la Meca alrededor del año 570 después de Cristo y recibió revelaciones divinas que se recopilaron en el Corán. Mahoma unificó a las tribus árabes bajo el Islam y estableció las bases de una nueva comunidad religiosa y social. Su migración desde la Meca a Medina en 622 d.C., conocida como la Hejira, marca el inicio del calendario islámico. Mahoma falleció en 632 d.C. Factores geopolíticos, luchas por recursos, nacionalismo y otras dinámicas pueden contribuir a los conflictos actuales en las comunidades musulmanes
que están involucradas. Es fundamental considerar cada situación en su contexto específico y no generalizar sobre el Islam como causa única de los conflictos. Obviamente, esta religión tiene mucho que ver con esta guerra. Las comprensiones de las complejidades históricas y contemporáneas es esencial para abordar estas cuestiones de maneras justas y equitativas. Los árabes aportaron su nueva religión y su lengua a los pueblos que conquistaron. La religión solía estimular el desarrollo de nuevas manifestaciones artísticas y literarias. Asimismo, al exigir una peregrinación a la Meca, fomentar la movilidad entre los musulmanes y alentaba el intercambio de ideas con los demás musulmanes de otras partes del mundo islámico. Difundieron su religión, aunque rara vez por la fuerza, y apegados a su familia y sus tradiciones sociales. En las primeras etapas de su expansión, los árabes fundaron nuevas ciudades de población puramente árabe en los territorios conquistados. Sin embargo, a medida que las conversiones aumentaban, los árabes absorbieron pueblos no árabes. Asimismo, en su forma de vida, tomaron mucho de las sociedades urbanas más antiguas. Antes de terminar la Primera Guerra Mundial, exactamente en 1917, el Reino Unido había apoyado oficialmente que el pueblo judío estableciera su hogar nacional en Palestina, mediante la Declaración de Balfour. Esta decía que se debía respetar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que habitaban en Palestina. Esta fue el principal causante que desencadenó en el conflicto entre Palestina e Israel. Para ese entonces habían migrado grandes cantidades de judíos a Palestina y había cierta tensión. En 1929 se dio lugar a la matanza de Hebrón. Un grupo de palestinos asesinaron a judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la población judía era la mitad de los árabes. Como era de suponer, los conflictos se duplicaron. En 1947, la ONU decidió intervenir. Propuso crear dos estados independientes, el de Israel, el de Palestina y Jerusalén en medio. Así que el 14 de mayo de 1948 se proclamó oficialmente el Estado de Israel. Esto causó que la Liga Árabe, formada por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, se enfrentara al gobierno israelí para apoyar a Palestina. Hubo numerosos conflictos fronterizos. Finalmente, en 1967, después que el ejército israelí haya bombardeado a las bases aéreas egipcias en respuesta de las medidas que tomó el Estado egipcio, dio lugar a la Guerra de los 6 días. Después de la Guerra de los 2 días, Israel ocupó varios territorios, incluyendo la Franja de Gaza, la península del Sinai, Cisjordania y los Altos del Golán. Estos territorios ocupados se convirtieron en una cuestión clave en el conflicto israel-palestino y en las relaciones con Siria e Egipto. Luego, en 1973, surgió la guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en el día de Yom Kippur, un día muy importante en el calendario judío. Aunque Israel eventualmente logró revertir la situación, la guerra tuvo un impacto significativo en la percepción de la seguridad en la religión y llevó un cambio en las políticas y actitudes de los países involucrados. Después de la década del 1990 se iniciaron las negociaciones de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, conocidas como el Proceso de Paz de Oslo. Esto llevó a la creación de la Autoridad Palestina y el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP. Finalmente, en 1987 se dio la primera intifada y en el 2000 la segunda intifada. Las intifadas eran movimientos populares que buscaban recuperar la libertad de Palestina. Luego de la primera intifada, los palestinos sentían que la OLP estaba relajando sus posturas y que estaban dejando de lado la visión religiosa. Por ende, se creó Hamas. ¿Qué es Hamas? Es la conocida organización paramilitar. Estos eventos resultaron una mayor violencia y pérdida de vidas, gran cantidad de pérdida de vidas. Volviendo a la actualidad, veamos lo que está pasando ahora. El conflicto israelí-palestino es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la tierra de Palestina, que se remonta a principios del siglo XX.
El conflicto entre Israel y Palestina involucra muchos aspectos, incluidas cuestiones religiosas. El Islam juega un papel muy importante, ya que Jerusalén es un lugar sagrado para musulmanes, judíos y cristianos. La ciudad alberga lugares de importancia religiosa para los musulmanes como la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Las tensiones aumentan cuando las disputas territoriales y políticas se cruzan con sensibilidades religiosas, lo que aumenta la complejidad del conflicto. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967. Antes del comienzo de la guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. En el conflicto entre Hamas e Israel, las dimensiones religiosas, incluyendo la perspectiva islámica, desempeñan un papel en la motivación y justificación de las acciones de Hamas. La ideología islámica se presenta como parte integral de la resistencia y la lucha contra lo que Hamas considera como ocupación ilegal. Sin embargo, es crucial entender que la interpretación del Islam varía entre individuos y comunidades, y no todos los musulmanes comparten las mismas perspectivas sobre este conflicto. La ocupación de territorios palestinos por Israel y la discriminación hacia la población palestina son las causas principales de las tensiones recurrentes y de la inestabilidad. Según una comisión de investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no se han establecido relaciones diplomáticas entre los países. Israel no conoce la independencia del Estado de Palestina. Este conflicto parece que no va a tener un fin, por lo menos por el momento. Queremos aclarar que nosotros no estamos apoyando a ningún país. Debería resolverse hablando, poniéndose de acuerdo que la tierra pertenece a cada quien, pero no de una manera debería resolverse mediante la guerra, mediante la violencia y mediante la muerte. Nosotros creemos que se debería resolver de otra manera distinta.